El 16 de mayo de 1999, Alfredo Belín fue elegido gobernador de la provincia de San Juan. Fue el clímax de una construcción política opositora que logró lo que parecía imposible: derrotar a Jorge Alberto Escobar. La alianza sumó el 58% del electorado sanjuanino. Todo se diluyó con el juicio político el 26 de agosto de 2002. Y uno de los testigos y protagonistas directos de esta historia es Alfredo Belín Noyens. Hola, Alfredo. Querido Daniel, ¿cómo estás? Una alegría saber de vos y saber lo que están haciendo. Los felicito. Y dispuesto a hacer un poquito de memoria, ¿no? Sí. Ya en la etapa que tiene uno ya a los 67 años, vive de trabajar en política y vive de recuerdos. Vamos al comienzo. ¿Cómo no fue? De trabajar para otra cosa que no sea hacer el bien desde la política. Porque la política, ¿qué es lo que es? La política es sentimiento, es pasión, es amor, es sentido común, es patriotismo, es dejar todo para poder solucionar los problemas de la sociedad y de la gente. Y estas cosas son las que llevan a que uno tenga una decisión. Y hacer política es una decisión de vida. Y eso es lo que yo he tenido desde hace muchos años, una decisión de vida para hacer política, no para vivir de la política. Tan es así que ahora me he jubilado, y me he jubilado como autónomo y como médico, no como diputado, que lo podría haber hecho como intendente de la capital. Vamos a la génesis. ¿Cómo fue esa construcción, o los primeros pasos, ¿no?, de la construcción de la alianza acá en San Juan? El primer paso lo da un gran hombre de la política, al cual yo siempre he dicho que era mi hermano de la política, muy querido por mí, un hombre de mucho honor, de mucha palabra, que se llamaba Leopoldo Alfredo Bravo. El Leopoldo me llama un día y me dice: che, Alfredo, en esa época nosotros la cruzada estábamos en segundo lugar, primero el justicialismo, después la cruzada, y en tercer lugar estaba el bloquismo. Me dice: mira, Alfredo, quería saber qué te parece a vos si empezamos a conversar y hagamos un acuerdo para ver si podemos enfrentar a lo que en ese momento parecía imposible, que era el justicialismo encabezado por el licenciado Escobar. Le dije: me parece bien, Leopoldo, me parece bien, porque nosotros, si vamos solos, vamos a jugar un diputado, vamos a ganar un diputado, un intendente, un concejal, pero no vamos a poder pelear realmente por la gobernación. Así que estoy de acuerdo, empecemos a conversar. Hicimos la primera reunión entre Leopoldo y yo solos, y ahí empezamos a diagramar entre los dos de que era necesario ampliar lo que significaba las cantidades de fuerzas políticas. Y empezamos a convocar a gente, empezamos a convocar partidos, empezamos a convocar sectores. ¿A quiénes convocaron, por ejemplo? Y por ejemplo a la Unión Cívica Radical, a lo que fue en ese momento el Frente Grande, que estaba gobernado por el Chacho Álvarez, a la Democracia Cristiana, al PI. O sea, metimos aproximadamente 17 partidos en definitiva. Era muy, muy simpático porque nos empezábamos a juntar comiendo. Íbamos y cenábamos en cada casa distinta. Primero en la casa de Leopoldo, después en mi casa, metíamos mesas. Los medios de difusión decían, se nos reían que nos juntábamos para comer nada más. Y era que todas las semanas íbamos haciendo una construcción bastante interesante. Después hicimos una mesa más chica, digamos. Ahí estaba Leopoldo, estaba yo, estaba Gualdino Acosta, estaba el doctor Roberto Llanero, al cual le tengo una estima y un afecto muy especial. Y bueno, y empezamos a trabajar en la construcción de lo que fue la alianza. ¿Cuál era la consigna? ¿Era ganarle a Escobar solamente? Había que ganarle a Escobar, había que ganarle el justicialismo, porque entendíamos de que si hacíamos esa construcción, podíamos tener chance de armar una estructura totalmente distinta que permitiese mantener el gobierno en la provincia de San Juan. Y así fue que lo hicimos, ¿no? Tan es así que empezamos a hablar con las fuerzas nacionales, hablábamos con Pascual. Pascual era el hombre que manejaba
todo el tema de la Unión Cívica Radical en Capital Federal. Y Flamarique, Alberto Flamarique, era el que manejaba todo el tema desde el frente ¿cómo se llama? De Álvarez, el Chacho Álvarez. El Frente Grande. El Frente Grande. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a tener muy buena relación, veníamos con Leopoldo, y se armó lo que se armó, que fue el triunfo final de lo que fue la alianza. En una elección que fue desdoblada de la Nacional, muy anticipada, claro, ¿no? Fue el 2 de agosto del 99, y el 6 de septiembre fue la de diputados nacionales. Nosotros, ahí comete un error Escobar, porque dejó que la provincial fuera desdoblada de la nacional. Y ahí nosotros realmente metimos a la cabeza, que era un hombre muy querido en San Juan, que era don Alfredo Avelín. Por eso fue él como candidato a gobernador de la provincia. ¿Cómo fue el acuerdo para que don Alfredo fuera el candidato a gobernador? Había problemas con el radicalismo. De ese entonces Mario Capello, quería ser él en su momento. La verdad que no correspondía. Yo de forma inmediata, cuando me entero de eso, me fui a Buenos Aires, hablé con algunos senadores, estaba presente él, y le dije claramente me reservo el nombre del senador, le dije, mire, yo se la voy a hacer cortita, acá el hombre que va a aglutinar a todas las fuerzas políticas y a la gente de la sociedad de San Juan, por la necesidad que tiene la gente, se llama don Alfredo Avelín, y él tiene que ser candidato a gobernador. Y el candidato a vicegobernador debe ser el del bloquismo. Y el diputado nacional debe ser del radicalismo, porque nosotros tenemos que jugar a que gane de la Rúa a nivel nacional. Y este es el hombre que tiene que ser diputado nacional. Y si usted lo apoyaría, sí, lo vamos a apoyar. Si lo que le estoy diciendo es que justamente con esta fuerza lo vamos a apoyar. Y bueno, lo apoyamos a Capello para que fuera diputado nacional. ¿Por qué don Alfredo era la única figura capaz de aglutinar a esa diversidad? El hombre más posicionado, el hombre que ya estaba mucho más allá de los partidos, mucho más allá de todo, porque en esa época tenía su edad, un hombre que había transitado mucho la política, y un hombre que realmente era de consenso. Era senador en ese momento, ¿no? Claro, nosotros lo habíamos hecho senador nacional, y creíamos que realmente podía tener la experiencia suficiente y la claridad suficiente como para poder gobernar correctamente San Juan, como realmente así lo hizo, ¿no? Alfredo, ¿cuánto pensás que influyó en el resultado de San Juan la ola de la alianza que se veía venir a nivel nacional? Es que en ese momento influyó todo, o sea, ya habían dos posiciones, lo que era la alianza en la que se estaba construyendo en el país, estaba cansado un poco del justicialismo, y la figura de don Alfredo Avelín, y después toda la estructura que nosotros estábamos haciendo por debajo con Leopoldo. La verdad que fue bastante fuerte. Imagínate vos, Daniel, yo podría haber sido esa segunda fuerza política, era la Cruzada, como te dije recién, podría haber sido el primer diputado proporcional. Pero dije, no, nosotros acá tenemos que jugar a la cabeza. La cabeza es ganar la gobernación, y si yo puedo sumar un voto más, aunque no gane la intendencia de la capital, lo voy a hacer. Por eso hablé con don Alfredo y dije, mire, yo quiero ser, digo mire porque lo he tratado de usted siempre, a mi padre, mi amigo y mi jefe partidario. Le digo, yo quiero ser el candidato a intendente. No, pero te voy a necesitar si ganamos. No, yo voy a ser candidato a intendente porque ahí vamos a sumar. Y ahí armé una construcción interesante dentro de la intendencia. Porque había aprendido, porque yo en el año, eso fue en el 99, en el 95, compito con el arquitecto Kohl, que tengo un grato recuerdo y amistad de Daniel, que ya falleció, y competimos, y quizás habré sacado un poco más de votos que él en un mano a mano. Pero en esa época estaba lo que significaba la sumatoria de votos. La ley de lemas. Que se llamaba ley de lemas. Te quería decir sumatoria porque hay gente joven que ya ni sabe lo que es eso. Que hacías vos varias listas, y bueno. Y yo, que siempre he sido arrancado en primera nomás, dice, no, yo voy a hacer una lista solo. Y armé la lista solo en el 95 y perdí, porque Daniel había hecho varias listas y ganó la intendencia con
con la jerarquía de un hombre de la política, que me pareció muy bien. Entonces en el 99 dije, no, a mí no me va a pasar esto. Ya había aprendido. Entonces armé 7 listas de diputados, 7 listas de diputados, y armé, te vas a reír, armé 17 listas de concejales. Te podés imaginar que yo no tenía un solo peso partido por la mitad, como no lo tengo ahora, gracias a Dios, pero dije, acá tengo que meter un ejército. Y metí 17 listas de concejales. Cada lista eran de 24 miembros, porque son 12 titulares de concejales y 12 suplentes. Y salía yo a las 7 de la mañana y volvía a las 12, 1 de la mañana, todos los días, caminando la calle. Y organizando las cosas, y bueno, por eso... Y ganaron la capital. Y gané solo, porque yo sumé con mi lista de intendente, le gané a 3 candidatos, que era Danielito Coll, que era intendente en ese momento, a Roberto Basualdo, y a la que era ministro de Economía de esa época, que era la señora Nélida Martín. Eran 3 tanques del otro lado. Sí, pero yo le gané a los 3 juntos. Sí. Y a mí me apoyaba Roseló, del Partido Socialista, y Antonio Falcón, el doctor Falcón, de la Unión Cívica Radical. Entonces, cuando yo llego a la intendencia, dije, más allá que había ganado solo, como te decía recién, los invité a participar en mi gobierno. Y por eso fue secretario de Obras Roseló y secretario de Gobierno mi querido amigo Antonio Falcón. Me queda una pregunta más para terminar esta canasta de la génesis, ¿no? De la alianza y de la victoria de la alianza, y es si entendés que contribuyó las divisiones internas que existían en el PJ, ¿no? Porque, bueno, estaba ya estas tensiones con el Frente de la Esperanza, esa tensión interna en el oficialismo, ¿lo favoreció a ustedes? No, fue una avalancha muy grande, Daniel. Fue una avalancha de organización, de mucho trabajo, de mucha transparencia, con un buen candidato a gobernador, con un buen candidato en esa época de presidente. Y el justicialismo, bueno, tenía su gente, pero sin lugar a dudas los avasallamos, los pasamos por arriba. Fue muy fuerte lo que hicimos. Que eso fue lo que después repercutió en que de cualquier forma tenían que bajarnos. Porque si nosotros perdurábamos, iba a ser complicado. Imagínate vos que apenas llega don Alfredo Avelín al gobierno, lo primero que hace fue plantar banderas nacionales en toda la provincia. En cada una de las entradas de la provincia hay una bandera. Y en la circunvalación habían cada 100 metros banderas. Yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué empezó con eso? Porque eso es lo que une a todos los sanjuaninos. Y después, a partir de eso, la primera de las leyes que manda es de que no tenía que haber reelección. Que el gobernador debe ser un solo periodo. O sea, fíjate ahora la generosidad y el desprendimiento de don Alfredo. Y eso llevó a que, evidentemente, del otro lado, en este caso del justicialismo, encabezado por José Luis Gioja, me dijeran, si a este lo dejamos solo, estamos listos. Vamos a perder la provincia para siempre. Avelín también, recuerdo cuando fue la jornada electoral y la victoria, brindar con agua como símbolo de la no privatización de OCE. Claro. El freno a la privatización de OCE. Porque Cruzada siempre se opuso a todo ese tipo de privatizaciones. Primero nos opusimos a la privatización del CES, que CES era la energía de San Juan, porque entendíamos de que la energía era fundamental que tuviera en manos del Estado, porque eso te permite a vos, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, hacer una cuestión de competitividad por la energía, y no como después que ponían el precio que querían. Y después también querían privatizar OCE, y al cual le dijimos que no, y nosotros nos opusimos, armamos una estructura en la calle, todavía las tengo ahí, y empezamos a hacer firmar a la gente de no privatización. Y después hicimos la Bracia al OCE. Hicimos más de 50.000 firmas para que no se privatizara el OCE. Y gracias a Dios, bueno, logramos que no se privatizara. Vamos a seguir hablando y haciendo memoria con Alfredo Avelín Nollens.
En esta historia del ascenso y el ocaso de la alianza hay actores protagónicos que también se van sumando, y uno de ellos es quien fue diputado por el Frente Grande, en ese momento Héctor Arias. Héctor Arias. Lo escuchamos. La génesis de la alianza en el año 99 tiene dos componentes. La componente nacional, que era el gobierno de Menem y lograr una expresión política que pudiese vencer al menemismo en las elecciones, y la componente provincial, que era un correlato de aquella, pero sumaba dos partidos provinciales, el Partido Bloquista y la Cruzada Renovadora. Sumado esto a que el FREPASO eran acá en San Juan 6 fuerzas políticas: el radicalismo, el Frente Grande, el Partido País, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista de los Argentinos. Eso es una gran alianza con comunes denominadores muy, muy amplios, y que, bueno, fue el inicio de la creación de la alianza a nivel provincial. Calcado el recuerdo, ¿no? Un gran muchacho, Héctor Arias. Fue leal hasta el final, fue uno de los que votó en contra del juicio político, así que mi afecto y mi reconocimiento hacia él. Nosotros, cuando armamos la lista de proporcionales, en la cual, como te dije yo, fue uno de los que renunció, fui yo. Dije, no, yo no voy a ir. El radicalismo peleaba por su primer lugar, fue muy duro la situación que hicieron, y por eso le dimos el primer lugar a él. No les correspondía. Le correspondía a la Cruzada o al bloquismo, que éramos las dos fuerzas. Y yo dije, no, acá sigamos con el alternativo, no podemos despreciar nada. Entonces se le dio el primer lugar al radicalismo, el segundo lugar al bloquismo, que fue Leopoldo, y en tercer lugar fue la Cruzada, fue Nancy. Fíjate vos el desprendimiento que teníamos en ese momento. Y después fue uno y uno. Dijimos lo siguiente con Leopoldo: acá hay que respetarle la dignidad y la jerarquía a cada partido, tenga mucha gente o tenga poca gente, porque esa era la única forma de convocar. Por eso convocamos a sectores que incluso a mí yo no tenía simpatía con ellos, dado que en su momento algunos de ellos habían participado y pertenecido a la Cruzada, y después fueron desprendimientos de la Cruzada que estaban solos, no importa quiénes, pero que yo lo autoricé en ese momento como Cruzada, no como persona, a que ingresaran a la alianza. Por eso armamos generosamente esto que fue la alianza. Alejandro Bravo, hermano de Leopoldo Alfredo, ¿no? También aporta su recuerdo. A través de conversaciones que empezaron a surgir en el año 98, entre Cruzada Renovadora, el Partido Bloquista y la Unión Cívica Radical. Gobernaba en la provincia Jorge Escobar, del justicialismo, y con un gobierno que ya llevaba 2 periodos. Y bueno, en estas conversaciones entre las fuerzas provinciales más el radicalismo se da el origen, donde su principal figura fue el doctor Alfredo Abelín, que fue nuestro candidato a gobernador, secundado por el doctor Gualdino Acota, del Partido Bloquista. Alejandro era más joven. Lo que empezamos nosotros, la cuestión esta, fue el Leopoldo y yo, el bloquismo y la Cruzada. ¿Quién levantó el teléfono primero? El bloquismo, te lo dije. Polo. No te dije al principio de la reunión. Estás medio olvidadizo, Daniel. Te dije, primero fue el Leopoldo que me llamó a mí. Y yo acepté y le dije, sí, efectivamente, porque si no vamos a pelear por un concejal, un diputado o un intendente, y no vamos a pelear por la gobernación. Y gana Escobar de nuevo. Y gana Escobar de nuevo. Por eso la primera reunión que hicimos en una cena a solas fue Leopoldo conmigo. Y después incorporamos al radicalismo y a los otros sectores que vos estabas escuchando ahí. Y uno de los... que fíjate vos, Democracia Cristiana, estaba Alfredo Díaz, que era el presidente le dijimos que fuera el 7º lugar de diputado proporcional, perdón. Y no quiso, dice, no, yo creo que... Y no aceptó. Y fíjate, sacamos 22 diputados proporcionales. Una barbaridad.
bastonazo. Enrique Conti fue miembro de gabinete, ¿no? Fue el primer ministro de Economía de don Alfredo. Conti fue diputado provincial y le pidió a Leopoldo que renunciara para ocupar el Ministerio de Economía, pero fue elegido diputado. Habla también. El origen de la alianza se da por que Escobar en la provincia había ganado durante toda la década del 90. Nos había ganado 5 elecciones, la del 91 a gobernador, la del 93 de diputado nacional, la del 94 de constituyentes para el cambio de la Constitución Nacional, luego la del 95 fue reelecto gobernador, la de 97 también a diputado nacional, y la única manera de poderle ganar era unir toda la fuerza de la provincia de San Juan. Por eso creo que hay que destacar a la distancia la gran labor que tuvo Leopoldo Bravo hijo, Alfredo Avelín hijo, Mario Capello, que visionariamente y aparte con una energía y con unas ganas realmente importantes, llevaron a la conformación de esta alianza en partidos que realmente siempre habían sido oposición. A eso habría que sumarle también que terminaba Menem, terminaba el ciclo de Menem, no podía ser más reelecto, y la fórmula dual de Palito Ortega realmente no entusiasmaba a la gente, es más, ni a los gobernadores, porque Escobar adelanta las elecciones al 15 de mayo para del posible efecto que podía tener un arrastre a nivel nacional. Y bueno, y eso a nosotros nos permite ganar. Además, los sanjuaninos querían un cambio luego de casi 8 años de gobierno y querían elegir la antítesis. Y ahí aparece la figura de un hombre honesto, un político de carrera, no como un empresario devenido a la política, un médico generoso, sencillo, y la figura de Alfredo Avelín, del doctor Alfredo Avelín, enmarca todas las expectativas que tenía la gente. Está claro. Así fue, con la diferencia que te digo que el primero que empezó fue Leopoldo conmigo, primero Leopoldo, después conmigo y después lo incorporamos a Capello. Coincide Conti respecto de lo que te estoy diciendo. Cómo fue la génesis, ¿no? Sí. Tienen exactamente la misma lectura. Y que así fue, ¿no? En esto, cuando hay gente que ha participado en forma activa, directa, es muy difícil que haya distintas versiones, ¿no? Una cosa fue construir y ganar, que no fue poco, pero otra cosa distinta fue empezar a gestionar. ¿Cuál fue el principal desafío que tuvo que enfrentar la alianza en términos de gestión? La falta de fondos. Porque Escobar había pedido mucha plata prestada, entonces nosotros como coparticipación nos llegaban migajas. Entonces don Alfredo Avelín tenía que gobernar con esas migajas de plata que llevaron a que, imagínate vos, él veía con desesperación, don Alfredo, qué es lo que estaba pasando en los hospitales, qué pasaba en el invierno que no había forma de calefaccionarse. Buscaba leña en distintos lugares de forma donativa, para donar leña para que la gente tuviera esa posibilidad de calentarse. Iba a los hospitales a las 2, 3 de la mañana, que yo me enojaba, le digo, mire, usted está hasta las 12 de la noche, no puede dormir 3 horas, usted es un hombre grande. Y le decía, no, dice, yo tengo que ir, tengo que ver qué está pasando, y controlaba los hospitales. Metió un termotanque, me acuerdo, porque se dio cuenta de que la gente en los hospitales no podía tomar nada caliente cuando venía de las zonas alejadas y esperaba sus turnos, ¿no? O sea, con una sensibilidad realmente importante, fuerte, pero sin plata. Y esto se agravó cuando se produjo el tema a nivel nacional de los 14 puntos que el Fondo Monetario Internacional le exigía a los gobernadores para que firmaran los 14 puntos que significaban, a grandes rasgos, ¿no?, bajar los sueldos y echar gente a la calle.
Y don Alfredo Belín dijo claramente: yo no soy verdugo de los pobres ni capataz de la usura internacional. Yo no firmo los 14 puntos. Y de eso se aprovechó José Luis Gioja para bloquearle los fondos que tenían que venir a San Juan. Ya en esa época ya estaba Duhalde de presidente y Labaña estaba de ministro de Economía. Entonces, realmente nos cortaron todos los fondos, pero la verdadera intención de Gioja era de que don Alfredo Belín se había opuesto en forma terminante a que se aprobara el impacto ambiental para el ingreso de la mega minería metalífera a la provincia de San Juan. Alfredo Belín dijo: no, yo no voy a firmar esto, no estoy de acuerdo por la utilización del cianuro, porque eso va a hacer que se produzca una opción por el agua y por el envenenamiento del agua, en muchos casos con el cianuro, de que tengamos que destruir la producción para darle fuerza a lo que es la minería. Entonces yo no voy a firmar esto porque no estoy de acuerdo. De eso se aprovecha Gioja, no de la minería, sino del tema de los 14 puntos, lo convence a Duhalde, nos cortan los fondos y después se arma lo que fue el juicio político. Alfredo, antes de Duhalde, en la gestión de la Rúa también hubo un quiebre grande en la época de cuando de la Rúa lo mete como candidato, como ministro a Cavallo. Sí. ¿Cómo fue ese episodio? Fue durísimo. Yo estuve presente. En la Casa Rosada. Te podés imaginar, Daniel, yo trabajaba como un loco todos los días en la Intendencia de la Capital. Hay veces que quería descansar el día domingo con mi familia. Me llama don Alfredo, han sido las 6 de la tarde, 7. Me dice: mirá, prepárate porque nos vamos en el avión de la provincia a Buenos Aires, porque nos ha llamado Cristian Colombo, que era el jefe de gabinete, a una reunión con todos los gobernadores de la Alianza. Así que nos agarramos a las 7 de la mañana, ¿viste? Mi papá don Alfredo era un hombre muy puntual, así que fuimos los primeros que ingresamos a la Casa Rosada. Hubo una mesa grande, larga, serían, no recuerdo bien, pero serían 13, 14 gobernadores. Estaba Cristian Colombo, empezaron a llegar los gobernadores, mi padre estaba a la derecha de Cristian, y de ahí para atrás, de corrida, estaban los otros gobernadores. Y había una silla al lado del lado izquierdo de Cristian Colombo, que estaba vacía. Hasta que llegó este señor Cavallo. Y se sienta, me acuerdo que venía con camperita blanca, porque el día anterior se había casado la hija de él. Perdóname, no sé si estoy hablando... Sí. Esto es parte de la historia. Bueno, se había casado la hija, la habían insultado en la iglesia, no qué sé yo. Entonces llegó, se sentó: hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, todos bien. Mi padre era un hombre muy respetuoso. Tenía su carácter, pero era un hombre de respeto y que respetaba. Entonces dice: ahí nomás toma la palabra Cavallo, y dice: bueno, mire señores, acá nosotros lo que tenemos que hacer es bajar el sueldo, vamos a tener que echar gente a la calle, vamos a tener que bla, 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 vamos a aumentar los impuestos. Y habla un gobernador preguntando no sé qué cosa, y después pide la palabra a don Alfredo y dice: mire, ¿me permite? Sí, le dice Cristian Colombo. Y él empieza a hablar. Esto muy poca gente lo sabe porque eso fue muy privado. Estábamos, en ese momento había ido en el avión de la provincia Conti, Enrique Conti, yo como intendente de la capital, creo que estaba Roque Marum y Ortiz. Y empieza a hablar don Alfredo como gobernador: mire, me parece que la situación está muy crítica a nivel social, es muy difícil hacer eso que usted dice, ministro, porque no se dan las cosas, no se da la situación, o sea, muy suave, don Alfredo. Y le salta Cavallo y dice: usted es siempre el mismo, Belín. No, esto no es así. Y empezó a hablar él. Empezó a hablar de vuelta Cavallo. Te podés imaginar que yo lo conocía a don Alfredo bien. O sea, que puso los brazos así y levanta la vista y le dice: ¿y usted me va a hacer callar a mí? Pedazo de delincuente, corrupto, atorrante. Pero te podés imaginar, habían como 15 gobernadores todos callados.
usted me hace callarme que soy un hombre honorable, mándese a mudar de aquí, mafioso. Usted es el responsable de lo que está pasando. No, cállese la boca, mándese a mudar. Y lo echó. Y cuando se iba yendo a la puerta, recuerdo, le dice, y usted no es un mafioso, usted es el jefe de la mafia. Y no se tiene que quedar acá, se tiene que ir del país. Raje de aquí. Lo echó de la Casa Rosada. Yo me voy a parar porque dije que acabamos de agarrarnos las piñas todos. Así que bueno, fue una anécdota dura, fuerte, que marcó una claridad en lo que él defendía, que era lo social. ¿Se quebró la relación con Nación desde ese momento? No, pero a poco tiempo cayó. No, pero Cavallo ya estaba en las últimas también. Sí. Fue al poco tiempo de la caída de la Rúa esto. No, estaba de la Rúa, presidente. Por eso digo, pero esto fue al poco tiempo cae de la Rúa. De la caída. Porque don Alfredo le mandó varias cartas a de la Rúa, le decía, convoque a la gente en la casa, desde el balcón de la Casa Rosado, explíquele lo que está pasando. Pero de la Rúa estaba mal, no estaba, no era el de la Rúa que al principio habíamos conocido, con la astucia, la sagacidad, o digamos, la prestancia del presidente, ¿no? Estaba muy ido, no digo que estaba mal, no estaba psicológicamente bien. Me parece que estaba muy angustiado, estaba muy presionado, no lo conozco, no sé lo que pasaba, pero no era el de la Rúa que habíamos conocido al principio. Y al poco tiempo cae, bueno, hubieron los gobernadores, los presidentes que hubieron, que pasaron como 5 o 6, no me acuerdo cuántos, hasta que tomó Duhalde la conducción del país. Vamos a seguir hablando, Alfredo, nos queda todavía un capítulo más y acercarnos a lo que fue el juicio político. El juicio político. Ya volvemos. Hay, varios factores, ¿no?, que incidieron en sostener un gobierno tan plural, tan diverso, un gobierno de coalición. Héctor Arias, del Frente Grande, lo recuerda de esta manera. Los principales obstáculos que tuvo la alianza, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, siempre hay un correlato. El primero y más importante es que esta provincia, en ese momento, era una provincia nación dependiente, o sea, el 95% de los recursos del presupuesto provincial dependían de la relación con la nación. Eso sumado a la heterogeneidad de la herramienta política, o sea, donde el bloquismo y la Unión Cívica Radical habían tenido diferencias históricas y que las habían superado en forma coyuntural para una elección. Lo que no quería decir que esto significase una superación histórica de las diferencias que tenían. Bueno, todo esto fue sumando a que después todo terminase en la renuncia, en el juicio político al gobernador. Ahí no está de acuerdo. No me queda claro dónde ha querido llegar Héctor. No me queda claro. Pero sí, la realidad es que no había un solo peso en la provincia, porque de la nación no nos mandaban plata, o se mandaban la plata exclusivamente necesaria, hasta que después nos dejaron de mandar plata cuando hace Gioja, al cual lo hago responsable en forma directa, de que no se mandaran los fondos a la provincia de San Juan, los poquitos fondos que llegaban. Llegaban muy pocos fondos porque Escobar había pedido mucho préstamo y nos descontaban todo. O sea, no había puesto como garantía la coparticipación. No habían ningún tipo de subsidios o de dineros extras que entraran. Nos mandaban estrictamente lo necesario. Hasta que dejaron de mandarnos. ATN en ese momento, ¿no? Más que ATN eran recursos, o sea, habían ATN, pero aparte de los ATN, había dinero suficiente como para poder solucionar los problemas. Tan es así que cuando lo voltean a don Alfredo Belín en este boicot y en este complot que se hizo, porque cuando vos no le mandás a propósito plata, no puedes pagar los sueldos. Y después, aparte de eso, cuando hablas con muchos diputados para que hagan el juicio político simplemente por no pagar los sueldos, eso es un complot. El boicot era que no mandaban la plata y el complot era lo que hicieron
con varios legisladores de esa época. Y lleva a que a los 30 o 40 días o menos, yo tengo los registros, cuando quieran se los muestro, de que lo sacan Alfredo Avelín, llegan a los fondos, llegaron 50 millones de pesos. Se regularizó la provincia y pasaron a ser los buenos de la película. Y el pobre don Alfredo Avelín, que se la había jugado por entero por San Juan, pasó a ser un inútil de que no pagaba los sueldos. Y a los 3, 4, 5 meses se aprobó el impacto ambiental, lo aprobó Gualdino Acosta, del ingreso de las mineras. Enrique Conti lo recuerda al escenario de gobierno de la Alianza de la siguiente manera. Yo creo que a la distancia hay muchos factores que los he venido repitiendo. Uno de ellos es la gran y pesada deuda que tenía la provincia. En ese momento el país estaba en default, no había posibilidades de refinanciar esa deuda con los bancos internacionales. La ayuda nacional venía, pero inmediatamente al mes siguiente era descontada de la coparticipación federal, lo que fue llevando a que hubieran atrasos de sueldos, atraso de pago a proveedores. En definitiva, todo eso llevó a un descontento en donde los gremios, en general y en particular UDAP, presentaran ante la Cámara de Diputados pedidos de juicio político que prosperaron y, por supuesto, termina con el gobierno del doctor Avelín y lo sucede el vicegobernador, como dice la Constitución, en este caso el doctor Gualdino Acosta. Bueno, en lo que coincido, en lo que le estoy diciendo recién, de que la plata no venía. En lo que no coincido, de que gratuitamente UDAP fuera que generosamente para solucionar los problemas de la gente hiciera eso. No fue así, porque se habían puesto de acuerdo varios gremios. El que no se había puesto de acuerdo fundamentalmente fue ATE y fue los municipales. Los otros gremios, en el caso de ATSA, en el caso de UPCN, en el caso de UDAP, que todos responden a bandera justicialista, sí estaban de acuerdo en hacer eso. Nosotros tenemos cartas de la que fue secretaria general de UDAP agradeciéndole a don Alfredo Avelín por no haber querido bajar los sueldos de los docentes. Y después esa misma gente fue la que hizo el boicot de presentar esos pedidos de juicio político. El error más grave que han cometido algunos sectores políticos de la provincia fue haberlo destituido a Avelín, porque eso llevó a dos cosas importantes. La primera, de que no se pudiera recomponer ese tejido de alianza y de acuerdos que teníamos los partidos políticos. Y la segunda, de que el que aprovechó fue José Luis Gioja, porque Gioja tenía clara la situación, y era de que si Avelín continuaba con lo que estábamos haciendo, con un gobierno de transparencia, de corrección, de jugársela por la gente, de decirle yo no estoy en la política por un cargo, sino que termino este mandato y me voy, hubiera seguido otro de la alianza. Hubiera sido un radical, hubiera seguido un bloquista como candidato a gobernador. Entonces, estos sectores que después votan a favor del juicio político, llevó a la condena de ellos, porque nunca más pudieron hacer ni acuerdos ni frentes, y el justicialismo, encabezado por Gioja, ingresó y estuvo 12 años en el gobierno y después lo sucede Uñac, como es hasta el presente. O sea que fíjese, cambiaron un año y pico, un año monedas de gobierno sin Alfredo Avelín por ya casi 20 años de justicialismo. Imagínense si al tiempo tengo razón de lo que estoy diciendo o no. Alfredo, ¿cuál fue el momento exacto, preciso, en que se quebró la relación interna de los partidos que conformaban la alianza? Lo desconozco. Yo lo desconozco porque, lógicamente, sí, yo no solamente era el intendente de la capital, integrante de la alianza, sino también el hijo del gobernador. Entonces muchas cosas pasaron a escondidas mías, menos Leopoldo Alfredo Bravo, que cuando evidentemente se da cuenta de que algo estaba pasando que podía llegar a empañar su palabra de apoyo, renuncia a la banca y se va. Esto es un gesto que yo tengo que recalcarlo y por eso siempre lo he defendido en todos los ámbitos y a nivel político, ¿no? Pero el resto de los sectores evidentemente estaban conversando, en la cual yo no participaba, y se armó esta estrategia. Tan es así
de que apenas lo suspenden a Alfredo Belín, yo tengo la foto del diario de Cuyo, en la cual viajan varios de estos hombres que representan otros sectores políticos a la capital federal junto a Gioja para pedir la plata. Y ahí vino la plata, ya se dejaron de terminar los descuentos y no hubo más problemas, y se solucionó el problema financiero de San Juan. Así que imagínense usted si tenemos razón o no cuando yo le digo boicot y complot. Ubaldino Acosta, ¿qué lugar ocupó en este diseño? Y bueno, él aceptó continuar la gobernación que legítimamente le correspondía a don Alfredo Belín, así que imagínense usted que sin lugar a dudas estuvo de acuerdo con el juicio político. Porque si no hubieran estado de acuerdo, hubieran sido varios los votos del bloquismo, de esos sectores bloquistas, que hubieran dicho que no. Hubo al menos un juicio político previo que no había prosperado. Sí, no, ya mire, la cosa ya estaba clara. Si no era por un lado, era por el otro, pero había que sacarlo. Pero la verdadera intención era destruir el cimiento de fuerza política que habíamos creado con la alianza, que iba a continuar en el tiempo con otros candidatos a gobernadores. Eso es por un lado. Y en segundo lugar, el ingreso de la megaminería. Porque al oponerse a Belín terminantemente a lo que era el ingreso de la megaminería, sin lugar a dudas, la planificación que venía haciendo José Luis Gioja desde los años 90, que lo tengo totalmente documentado, cuando usted quiera lo hago incluso como en debate público, no tengo inconveniente, produjo que cuando gana Belín no pudiera ingresar la megaminería. Y al no ingresar la megaminería se quedaba todo ese plan, de hecho de 7, 8, 9 años, trunco. Y al quedarse trunco, no era conveniente para los intereses de algunos sectores mineros, entre ellos el sector de José Luis Gioja. ¿Pudieron hablar nuevamente con Ubaldino Acosta después de todo esto? ¿Nunca más? No, nunca más hablamos. Nunca más se habló, es que iba a hablar. ¿Qué ibas a hablar? No. ¿Y con los legisladores que votaron por la destitución? No, yo agradezco a los legisladores que votaron en contra de la destitución, como es Arias, como es Diego Seguí, eran 4 los diputados nuestros de la Cruzada Renovadora, que eran 4. Tal Alquintar, el Pujador, y este muchacho que falleció, Ortiz, Benito Ortiz, al cual le agradezco profundamente su calidad de hombre. Pero el resto de la gente, bueno, cada uno tiene su responsabilidad en esto. Alfredo, ¿qué aprendizaje político dejó todo este capítulo, ¿no? Desde la génesis, la victoria, hasta finalmente la disolución y el juicio político. ¿Cuál fue el aprendizaje y la lección política? Fue muy lindo al principio porque había mucha amistad, mucha camaradería, más allá de los intereses, porque lógicamente en política se juegan intereses que son legítimos. Y mucha tristeza después cuando hubo traición, cuando hubo desencuentro, cuando hubo falta de sentido común, de darnos cuenta de que con eso que se había construido, que por cizañas, por mentiras, por intereses personales, se destruyera una posibilidad histórica para San Juan. Porque no hubiera pasado lo que pasó en San Juan si nosotros hubiéramos seguido, como alianza, ¿no? Hubiéramos seguido como un grupo fuerte, serio, controlado entre sí, que hubiera permitido que San Juan tuviera otro tipo de gobierno distinto al que estuvo después con el justicialismo de Gioja y ahora de Uñac. Y la última... Imagínense usted que hasta la Constitución la manosearon. ¿Cómo puede ser de que Gioja hiciera uso de ese artículo, que era un artículo gatillo de la Constitución, para reelegirse? Eso no está bien. Eso no está bien. Y la última, Alfredo, que es universal. ¿Y si esto no hubiera pasado? Si la alianza no se hubiera conformado, si no hubiera... Hubiera ganado el justicialismo. Si nosotros no hubiéramos armado la alianza en el 99, ganaba el justicialismo. Porque Escobar estaba fuerte, mucho más allá de lo que fue que Escobar lo sacamos
con juicio político distinto al de Avelín. Avelín se lo saca por no haber podido pagar los sueldos, y los sueldos no los pagaban porque no nos mandaban la plata. A Escobar fue destituido porque se le encontró en el fuerte una gran cantidad de maquinarias del Estado, empleados del Estado, tendidos eléctricos y una serie de cosas más, que llevaba que sí había un perjuicio del Estado, y por eso se lo sacó. Pero después pasó a ser víctima, lo restituye la Corte Suprema de Justicia, no por una cuestión de fondo, sino de forma, y ganó nuevamente las elecciones, y ahí fue cuando realmente nos dimos cuenta de que si nosotros no hacíamos algo, íbamos a tener el justicialismo de vuelta para el rato. Finalmente sucedió un tiempo después. Sucedió tiempo después por la pequeñez mental de muchos legisladores y dirigentes políticos que no se dieron cuenta de que si no lo mantenían Avelín y si no mantenían con fuerza lo que habíamos hecho nosotros, que era la creación de la alianza, los perjudicados reales iban a ser su propio partido. Y así fue. Tan es así que después de la cruzada pasó prácticamente al ostracismo, porque nosotros jamás quisimos después acordar con los sectores que nos habían traicionado, fuimos solos varias veces a elecciones, y menos aún con el justicialismo, porque sabíamos que si íbamos con el justicialismo, ese justicialismo chupa a los partidos menores y no los deja crecer. Nosotros nos mantuvimos firmes como hasta ahora y seguimos siendo un partido independiente con nuestras propias ideas, que podrán querernos o no querernos, gustarle o no gustarle, pero lo que no pueden decir de que nos hemos arrodillado al poder. Muchas gracias. No, gracias a vos y te felicito por lo que están haciendo. Un gran periodista, un buen espacio, y hay muchas cosas de la historia de San Juan que es interesante que la podamos decir, los protagonistas, ¿no? Gracias.